Capítulo 6 de los términos procesales. Artículo 733. Los términos comenzarán a correr el día siguiente a en el que surte efecto la notificación. Y también se contará el día del vencimiento. Artículo 734. En los términos no se computarán los días en el que el tribunal deje de actuar conforme al calendario de labores aprobado por el Pleno, así que como cuando por caso fortuito o de fuerza mayor no puedan llevarse a cabo actuaciones. También los avisos de suspensión de labores se publicarán en el boletín laboral o en los estrados. El artículo 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un hecho no detenga fijado un término, este será de 3 días hábiles. Artículo 736. Para computar los términos, los meses se regularán por el de 30 días naturales y los días hábiles se considerarán de 24 horas naturales, contando las 24 horas, salvo a disposición contraria a esta ley. Artículo 737. Cuando el domicilio de las personas demandadas o parte en el procedimiento de conciliación se encuentren fuera del lugar de residencia del tribunal o del centro de conciliación, estos se ampliarán el término que se trate en función de la distancia, a razón de un día por cada 200 kilómetros de 3 a 12 días, tomando en cuenta los medios de transporte y las vías generales de comunicación existentes. Artículos 738. Transcurridos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdida su derecho que debieron ejercitar sin necesidad de acusar de rebeldía. Capítulo 7 de las notificaciones. Artículo 739. Las partes en su primera comparecencia o escrito deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de residencia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o del Centro de Conciliación Local o bien del tribunal al que acudan. Si no lo hacen, las notificaciones personales se harán por boletín o por estrados, según el caso, en los términos previstos en esta ley. Asimismo, deberán señalar el domicilio del demandado para recibir notificaciones o el último lugar donde el trabajador prestó sus servicios. La notificación es personal y se diligenciará conforme a lo dispuesto en el artículo 743 de esta ley. La persona que comparezca como tercero interesado en un juicio deberá señalar domicilio físico dentro del lugar de residencia del tribunal para recibir notificaciones. Si no lo hace, se estará a lo dispuesto en la parte final del primer párrafo de este artículo. Asimismo, se le asignará un buzón electrónico conforme a lo previsto en este artículo. La autoridad conciliadora o el tribunal contará con la plataforma digital para realizar notificaciones por vía electrónica. Para tal efecto, asignará un buzón electrónico a las partes. Las que acudan a la audiencia de conciliación y las que fueron notificadas del emplazamiento a juicio tendrán la opción de señalar que las posteriores notificaciones se realicen vía electrónica en dicho buzón. En este caso, independientemente de las notificaciones que el tribunal deba realizar por estrados o por boletín, todas las notificaciones, aun las personales posteriores en el procedimiento de conciliación o jurisdiccional, se realizarán al buzón electrónico asignado, debiendo recabarse el acuse de recibo electrónico respectivo. Cuando se trate del emplazamiento a juicio y de la primera notificación para la audiencia de conciliación prejudicial,
Las notificaciones deberán ser personales. En caso de que las partes señalen terceros interesados, deberán indicar en su promoción inicial el domicilio de estos para recibir notificaciones. Tratándose de conflictos colectivos, la autoridad conciliadora o el tribunal efectuará las notificaciones personales a los sindicatos y a los patrones en los domicilios que respectivamente hayan señalado en el contrato colectivo de trabajo, en el cual será considerado para oír y recibir notificaciones, salvo que se haya designado otro distinto. Artículo 739 bis. Las resoluciones que se dicten en los juicios laborales deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente. La razón que corresponda se asentará inmediatamente después de dicha resolución. Las partes y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, e imponerse de los autos. Cuando las partes y el tercero interesado cuenten con la firma electrónica y pretendan que los autorizados en términos del párrafo anterior utilicen o hagan uso de esta en su representación, deberán comunicarlo a la autoridad conciliadora y al órgano jurisdiccional correspondiente, señalando las limitaciones o revocación de facultades en el uso de la misma. Artículo 739 tercero. Las notificaciones en los procedimientos ante los centros de conciliación y en los juicios laborales se harán, fracción primera, en forma personal, las establecidas en el artículo 742 de esta ley. Fracción 2, por oficio. Inciso a las autoridades a que se refiere el artículo 742 tercero de esta ley, salvo que se trate de la primera notificación, en cuyo caso se observará lo establecido en el artículo 742 de esta ley. Inciso B. A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado. Fracción tercera. Por boletín o lista impresa y electrónica en los casos no previstos en las fracciones anteriores. Y fracción cuarta. Por buzón electrónico a las partes que expresamente así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica. Artículo 740. Cuando en la demanda no se haya expresado el nombre del patrón o de la empresa en que trabaja o trabajó el trabajador, la notificación personal de la misma se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 743 de esta ley, en lo conducente, debiendo cerciorarse el actuario de que el lugar donde efectúa la notificación es precisamente el indicado por el demandante, y la notificación se entenderá hecha al patrón, aunque hacerla se ignore el nombre del mismo. Artículo 741. Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en autos, y las que se realicen en esas condiciones surtirán plenamente sus efectos. El artículo 742 menciona las notificaciones que deben de hacerse personalmente. Entre algunas de ellas menciona el emplazamiento a juicio, el auto de erradicación del juicio, la resolución de un tribunal se declare incompetente, el auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo, entre otros. El artículo 742 bis dice que si las partes aceptaron las notificaciones personales posteriores al emplazamiento a juicio, se llevarán a cabo mediante buzón electrónico. Esto se hará por dicho medio, sin necesidad de remitir la orden de notificación al actuario.
El artículo 742 ter menciona que tratándose de dependencias u organismos públicos, las notificaciones posteriores al emplazamiento a juicio se harán mediante buzón electrónico. El artículo 743 menciona las normas de conformidad con las que se debe hacer la primera notificación. Primero, el actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en los autos para hacer la notificación. Segundo, si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución entregando copia de la misma. Si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien se entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquella. Tercero, si está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local. El actuario asentará el nombre de la persona con la que se entiende la diligencia y especificará si la persona habita en el domicilio y la relación que tiene con la persona que debe ser notificada y en su caso su puesto de trabajo. Quinto, si en la casa o local señalado para hacer notificación se negara el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia a recibir la notificación, esta se hará por instructivo. Se fijará en la puerta la misma, adjuntando una copia de la resolución, asentando en su razón los medios de convicción de la que la persona que deba ser notificada indudablemente habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación y, en caso del artículo 712 de esta ley, el actuario se constituirá acompañado del trabajador y se cerciorará de que el local designado en autos es aquel que se presenta o se presentan los servicios. Artículo 744. Las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o persona autorizada para ello, el mismo día en que se dicte la resolución, si concurre al tribunal o mediante el sistema digital o plataforma electrónica, al buzón electrónico que se haya asignado a las partes. Artículo 744 bis. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes. 1. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, el funcionario designado hará la entrega recabando la constancia de recibido correspondiente. Y 2. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar del juicio, se enviará el oficio por exhorto a través de la plataforma electrónica para que la autoridad exhortada realice la notificación al día siguiente de su recepción. Cuando el domicilio se encuentre fuera de la circunscripción territorial del órgano. Artículo 745. El Tribunal Federal y los tribunales locales deberán acordar la publicación de un boletín impreso y electrónico que contenga la lista de las notificaciones que no sean personales. Artículo 745 bis. Las notificaciones por boletín o lista se fijarán y publicarán en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas. La fijación y publicación de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena y contendrá: 1. El número de juicio de que se trate. 2. El nombre de las partes. Y por último, la síntesis de la resolución que se notifica. La tercera parte del artículo 745 dice que las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes. 1. Las partes o terceros interesados están obligados a ingresar al buzón electrónico asignado todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción cuarta del artículo 747 de esta ley.
en un plazo máximo de 2 días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiera enviado. Y por último, cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío de notificaciones dentro de los plazos establecidos en esta ley. Las partes deberán dar aviso de inmediato por cualquier otra vía al tribunal, el cual comunicará tal circunstancia a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. Artículo 746. Surtirán sus efectos las notificaciones que se hagan a las partes en el boletín judicial y buzón electrónico, salvo que sean personales. El tribunal competente publicará también dichas notificaciones en los estrados de la autoridad. Artículo 747. Las notificaciones surgirán sus efectos de la manera siguiente. Primera, las personales. El día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en la que se haya hecho la notificación, salvo la disposición en lo contrario en la ley. Segunda, las demás, al día siguiente de su publicación en el boletín o en la lista en que se publique en los estrados del tribunal. Tercera, en 2 días las que realice al buzón electrónico. Cuarta, las realizadas por vía electrónica se harán al buzón electrónico asignándose a cada una de las partes cuando se genere la constancia de la consulta realizada, la cual por una parte el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y para otra hará una impresión que agrega al expediente expreso correspondiente como constancia de notificación. Artículo 748. Las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles con una anticipación de 24 horas, por lo menos, del día y hora en la que deba efectuarse la diligencia, salvo la disposición al contrario de la ley. Artículo 749. Las notificaciones hechas al apoderado o a las personas expresamente autorizadas legalmente por las partes acreditadas ante el tribunal surtirán los mismos efectos que si se hubiesen hecho a ellas. Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los 5 días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la ley exista disposición en contrario. Artículo 751. La cédula de notificaciones deberá contener por lo menos 1. Lugar, día y hora en que se practique la notificación. 2. El número de expediente. 3. El nombre de las partes. 4. El nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas. Y 5. Copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula. Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este capítulo.